por la libertad que tenemos para leer tu palabra y por la dirección, la enseñanza de tu Espíritu Santo. Te suplicamos que nos dirijas y que perdones nuestros pecados y que nos enseñes a considerar tu palabra como una orden a nuestro favor, una orden para nuestro bienestar, una orden para obedecer y no solamente para escucharla y ya. Te pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vida de oración. O momentos de oración. Vida de oración o momentos de oración. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que pensar si nuestras oraciones son de un ratito o de una hora y las otras 23 horas las distribuimos entre comer, descansar, dormir y trabajar. Pero ¿cuánto tiempo usamos para la oración? La vida de oración es tan necesaria. Fíjense lo que puse para iniciar. En muchos lugares, además de las puertas de ingreso, existen otras puertas que son salidas de emergencia y se utilizan solo cuando se presenta una situación que pone en peligro la vida. ¿Las has visto? Salidas de emergencia. Muchos, cuando tenemos problemas, es cuando vamos con Dios a orar y entonces usamos esas puertas de emergencia, esas salidas. Ya no aguanto. Mi vida está totalmente difícil ahorita. ¿Cómo le haré? Pues busca una salida de emergencia. Porque la otra la sienten ya que los está inundando de problemas y buscan salir por la vía de emergencia. Entonces eso significa que quieren una oración rápida. Señor, ayúdame porque estoy en problemas, ayúdame. Esas son oraciones rápidas y convenencieras porque nos convienen, porque las necesitamos, porque si no oramos el problema nos va a abrumar. Sin embargo, la oración debe ser como las puertas grandes, siempre usadas. Y vamos a ver entonces que la vida en Cristo nos da la oportunidad de mantener una vida de oración. Y la vida de oración tiene de las dos tipos de oración. Una le puse la oración que se hace siempre. Es oración diaria y el propósito es hacer la voluntad de Dios. Ese versículo tan conocido, que ustedes ya saben, Primera de Tesalonicenses 5:17, es de los más cortos de la Biblia, ¿eh? Es de 3 palabras y dice, orad sin cesar. Quiere decir que tu vida transcurra en oración todo el día, que tú mantengas una relación con Dios, una comunión en todo momento. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues si aquí les voy a trabajar. No, trabaja, pero dice, Señor, aquí estoy, gracias porque me dice trabajo, ayúdame a hacer esta cosa. Y todo el día tienes conocimiento consciente de que Dios está contigo y tú estás orando. Esto es, Dios nos quiere orando todo el día, al menos diciendo, Señor, estás conmigo, ayúdame en esto, o quiero ofrecerte esto. Bueno, la oración siempre es oración diaria para hacer la voluntad de Dios. Y bueno, esto es muy necesario. Miren, ¿qué tipo de acciones hacemos así precisas? Bueno, cuando alguien va a viajar, no puede olvidársele y todo el día o los días está recordando qué día va a viajar, porque si se le olvida, pierde su viaje. Pierde su dinero, pierde lo que iba a hacer. Ese es el tipo de actitud que tenemos de tener. Yo quiero estar con Dios orando. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, que una persona está orando siempre, dice, el Señor está conmigo, nada me faltará, y está orando, me está acompañando.
Mira cómo Dios me hizo un lugar aquí. Mira Dios cómo tocó el corazón de esta persona con la que platiqué. Y estás viendo a Dios en todas las cosas. Es la oración, una vida de oración siempre. La otra parte de oración es urgente, la urgente. Es oración cuando pasamos por dificultades graves e inesperadas. Oración cuando pasamos por dificultades graves e inesperadas. ¿Qué quiere decir eso? Te marcan por teléfono y te dicen, pasó esto, vente ahorita o cuando puedas, porque pasó esto grave. Todos decimos, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Esa es la oración urgente. Pero una persona no puede vivir solamente haciendo oraciones urgentes. Les voy a decir por qué. Porque mucho tiempo de la vida Dios nos cuida, nos ayuda, nos sostiene. Y si tú no más estás orando cuando tienes necesidad que te llega lo urgente, vas a orar muy poco. Ni te vas a acordar de Dios. Te vas a acordar de Dios cuando las cosas te van mal. Entonces sí, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Son oraciones urgentes. Dios quiere los dos tipos de oración. Una oración continua cuando te está yendo bien, una oración permanente siempre, y también una oración cuando las cosas se van a poner muy difíciles. Hoy vamos a aprender lo que nos enseña Jesús con su vida. Jesús nos enseña acerca de la oración. Pero quiero que piensen tantito, ¿cuántas veces vemos en la Biblia orando a Jesús? Toda su vida. Desde los 12 años sale en la palabra de Dios que fue al templo. Después, cuando inicia su ministerio, inicia con la tentación del diablo y lo está tentando, y él contesta con la palabra, está contestando con la palabra de Dios. Cuando él en el Evangelio de Marcos tiene mucho trabajo, se levanta temprano, ora y nadie lo ve, lo andan buscando y él está orando. Jesús pasa toda la noche orando porque va a escoger a sus discípulos. Jesús ora continuamente. Y también tiene oraciones urgentes, oraciones que rebasan lo que él ya sabe que va a pasar. Hoy vamos a ver Mateo 26, versos 36 al 38, los primeros versículos, y en ese momento que es antes del arresto de Jesús, él avisa, enseña y practica la oración para poder soportar los problemas que vienen. El no hacer caso de las indicaciones de Jesús, ahí va a salir. Vamos a ver ahí. Entonces, quedaban solamente 11 discípulos, porque Judas Iscariote andaba con las autoridades para entregarlo, y los 11 estaban con Jesús en el huerto de Getsemaní. Estaba leyendo que Getsemaní significa prensa. Y bueno, ¿qué tiene que ver prensa con Getsemaní? Pues mucho, porque había el monte del Olivar y ahí se le puso ese nombre para prensar los olivos y sacar aceite de oliva. Ellos en ese lugar tenían claro que iba a haber olivos, iba a haber una prensa para sacar el aceite. Y qué curioso que en ese mismo lugar Jesús iba a ser arrestado, iba a ser prensado, arrestado, ¿verdad? Bueno, estaba con los 11 apóstoles ahí y dice en el verso número 20, capítulo 26, verso 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Siéntense, espérenme aquí y yo voy a ir allí a orar. Pero tomó, verso 37, a Pedro
y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Los 2 hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Y los llevó más adelante cerca de él. Y entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les dijo, les informó. Él no tenía nada que ocultar. Él, siendo Dios, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué estaba triste? No porque iba a morir, sino porque iba a morir a causa de nuestros pecados. La ira de Dios iba a caer sobre él. Él sabía de antemano que el Padre lo iba a abandonar. Entonces tenía que enfrentar una muerte horrible, difícil, tremenda, por causa de nuestras mentiras, nuestras hipocresías, nuestras malas actitudes, nuestro orgullo, por causa de nuestra avaricia, nuestra soberbia también, nuestra lascivia, nuestros malos pensamientos. Cristo iba a recibir en su cuerpo el castigo que tú y yo merecemos. Era muy difícil. Estaba triste porque el Padre no iba a ayudarle. Iba a dejarlo que fuera como un cordero de Dios que muere solo, de manera inocente. Y les dice: quédense aquí y velen conmigo. Aquí estén y no se duerman. Velen es estar despiertos. Aquí estén. Está claro, ¿verdad? No se duerman. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, o sea, su cara la inclinó hasta el suelo, y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía que estaba ahí para sufrir. La palabra copa no era solamente un utensilio donde tomaban vino, sino lo que significaba es que iba a sufrir. Y decía: si se puede, que yo no sufra, es mejor. Pero yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Qué lección tan bonita para decir a Dios así. Vida de oración significa: Señor, yo no quiero esto, pero si tú lo quieres, yo lo quiero, aunque no quiera yo. Y es un dolor, porque nosotros no somos tan fáciles, somos difíciles. Inventamos cosas, decimos cosas. Jesús estaba ahí diciendo: yo no quiero hacer lo que mi cuerpo quiere. Quiero hacer tu voluntad. Terminó de orar, verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo? Durmiendo. Y se dirige con Pedro. Le dice: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Entonces podemos inferir que Jesús oró 1 hora. Bueno, ahí dice: ¿no pueden estar despiertos 1 hora? El tiempo de oración no era la carrera. No una oración de así rapidita. No. Era una oración que podía decirle a Dios, al Padre, a su Padre. Podía decirle: estoy sufriendo, pero quiero hacer tu voluntad. ¿Y ustedes no pudieron estar despiertos? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿No tienes tiempo para orar? Pero si quieren mis bendiciones, ¿verdad? Les pido, hermanos, que por favor oren por mí. Sí, claro que sí, oramos. ¿Pero tú oras? Es una pregunta muy necesaria. Ellos no pudieron y entonces nos parecemos a ellos, ¿verdad? Dice aquí
en el verso 41. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estén despiertos y mientras están despiertos, oren. Diríjanse a Dios. Platiquen para que no caigan en tentación. Y dice aquí, el espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Qué sencillamente quiere decir? Tu interior dice, sí me quiero portar bien, sí quiero tratar bien esto y aquello. Y tenemos buenas intenciones. Nuestro corazón, nuestro espíritu quiere estar en comunión con el Espíritu Santo y queremos obedecer. Dice, pero la carne es débil. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban despiertos o dormidos? ¿Por qué estaban dormidos? Porque estaban cansados. Entonces el cuerpo se cansa y a veces al cansarnos nos dormimos. Pero ese era un momento, una oración necesariamente que estuvieran despiertos. Todo el tiempo en el ministerio de Jesús los dejó dormir. ¿Recuerdan ustedes que un día se levantó muy temprano y se fue a orar y lo andaban buscando porque no sabían dónde estaba? Entonces ellos se quedaron dormidos y Jesús no. Este momento de lucha, del problema que se venía de su arresto, le animaba a orar. Él sabía que no podía resistir de otra manera. Y les dijo a los discípulos, ustedes también tienen que orar, porque ustedes, aunque quieran hacer las cosas bien, su carne no quiere. Ustedes por la mente dicen que sí y a la hora de la verdad no lo hacen. Bueno, se fue y oró por segunda vez diciendo, voy en el verso 42, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él vuelve a orar. No quiero hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que tú quieres. ¿Qué lección? Vida de oración. ¿Cuántas decisiones tienes que tomar en la vida? Hay muchas. Muchas. ¿De quién quiere que hable? ¿Qué trabajo tomar? ¿Viajo o no viajo? ¿Me caso o no me caso con esta persona? ¿Qué más puedo decir? ¿Ayudo a mis papás o los dejo ahí solos? Y entonces nuestra lucha es, ¿hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios? Ahora, la cosa es esta. El mensaje es para los discípulos. Este mensaje es para cristianos y cristianas. Que debemos pensar si lo que estoy viviendo y diciendo y hablando y para allá y para acá es voluntad de Dios o es mi voluntad. Bueno, pues ahí está la Biblia para leerla. Ahí vamos a ver su voluntad. Dice entonces en el verso 43, regresó de segunda vez de orar y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estaban durmiéndose, bien dormidos pues. Dejándolos, se fue. Ya no les dijo nada. Los comprendió. Se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hermanos, Dios habla y dice la verdad, pero no obliga. Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad. No es alguien que tiene una mala intención, pero nos da la oportunidad de obedecer por convicción. Los dejó y oró lo mismo. Quiere decir que cuando oramos y oramos por una misma situación que no se ha resuelto, no está mal. Si yo no he tenido la respuesta de Dios para algo, puedo seguir orando. ¿Ustedes recuerdan la oración de la viuda y el juez injusto? Iba y oraba, y el juez no quería escucharle.
hasta que dijo, está bien, voy a contestar porque me voy a enfadar. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Miren, la respuesta no es como te gusta a ti, es como Dios quiere. Y la respuesta aquí fue que en el verso 45 vino a sus discípulos y les dijo, bueno, pues ya duérmanse y descansen, pero ya llegó la hora. Ya. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. O sea, ya. El tiempo de oración se acabó. Ahora sigue el de acción. Yo he orado y he creído que debo hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues ahí dice el verso número 46. Ya muévanse. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea que hay momentos de oración que no hay que desaprovechar. Cuando tú sientas una carga de oración, ve a Dios y ora. A la hora que sea. Cuando Dios te pone una carga de orar, hazlo donde estés. No te quedes dormido. O no olvides orar. Bueno, el tiempo se acaba, hermanos. ¿Sabes cuántos años más vas a vivir tú? ¿O yo? No sabemos. Pero vamos a morir. Y vamos a morir para vivir con Cristo por la eternidad. Por eso podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, yo estoy contento porque si yo ya voy a partir, parto con gusto. Bueno, pero ¿qué tienes que estar haciendo mientras vives? Orando. Orando de manera continua, siempre. Manteniéndote en oración. ¿Y sabe una cosa que pasa? El que se mantiene en oración, su cara, sus emociones, sus palabras son gratas delante de Dios y delante de las personas. Una persona que ora es una persona que transmite esa fe al estar en oración. Pues recuerden tantito a Moisés cuando pasó en el monte orando con Dios, cómo bajó con su rostro resplandeciente. Entonces una persona que de veras ora no es una persona que anda desconfiada. ¿Qué traes? ¿Qué quieres? No, es una persona confiada. Hola, ¿cómo está usted? Y hasta la persona, ¿qué se le ofrece? No, nada, ya me voy. Porque usted tiene algo. Ah, bueno, que le vaya bien. ¿Entiende? La palabra de Dios entonces nos enseña a vivir en oración todos los días y no nomás los momentos de oración. Para que ustedes les dé un poquito de ¿cómo decir? Bueno, escuchen lo que voy a decir. Un hermano le dicen, ¿puede pasar a orar por las ofrendas? Y al pasar a orar por las ofrendas empieza, Señor, te doy gracias por estos alimentos, te pido que los bendiga. Le digo, hermanos, por las ofrendas. Señor, pues también oramos por los alimentos de la noche, por las ofrendas. Bueno, Señor, por toda la vida que nos das. ¿Creen que tenía vida de oración? Lo único que hacía es oraba cuando daba gracias por los alimentos de manera rápida. Qué triste. Hermano, ¿quiere orar usted? No, hermano, mejor ore usted. Pues, ¿qué es eso? ¿Entiende? ¿Cómo estás? Mejor, gracias a Dios porque la pasé orando y Dios me ha contestado y tengo tranquilidad y paz. Ahora, déjenme preguntar una cosa. Jesús le contestó, el Padre le contestó al Hijo, a Jesucristo, le dijo, está bien, ya escuché tu oración, no vas a morir en la cruz. ¿Esa fue la respuesta de Dios? La respuesta es que tuvo fuerza, tuvo fe, tuvo valor para morir. Y una persona que ora, tiene vida de oración, no está pidiendo lo que quiere, sino que se haga la voluntad del Padre. Y Jesús sabía que iba a morir por nosotros. Y Él no rehusó morir. ¿Le dolía?
Y a veces, hermanos, Dios quiere, sé cristiano de a de veras, sé cristiana de a de veras, obedece y duele. Pero ahí está la decisión. Tú decides. Conclusión. Jesús nos enseña con su ejemplo a orar siempre. Y también orar en momentos muy difíciles. Eso está bien. Pero no solamente en momentos difíciles. Hay personas que nada más cuando tienen un problema ahí andan orando. Bueno, no. Orar siempre y en momentos difíciles. Nuestra forma de vivir es el resultado de nuestra vida de oración. Si oramos siempre de manera continua, Jesús nos guía y podremos resistir lo más difícil. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que vive en oración soporta, o soportamos mejor. Y no estamos esperando que las personas hagan nuestra voluntad, porque no somos manipuladores. Si no quiere hacer la voluntad de Dios, yo no quiero hacer su voluntad. Porque el que ame a padre, madre, hijos, esposa, lo que sea, más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Entonces no podemos amar más a otra cosa que a Dios. Y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y tenemos que obedecerle, porque la oración te lleva a la obediencia. Si oras, oras y oras y no obedeces, estás engañándote a ti mismo. Vamos a orar. Señor Dios, te suplicamos que el mensaje de hoy con tu palabra quede grabado en nuestro corazón para decidir llevar y vivir en oración siempre, y en esos momentos difíciles acercarnos a suplicar tu ayuda, porque es muy feo lo que está pasando. Te pedimos, oh Dios, que nos dirijas, nos fortalezcas, y a todos los que pasamos pues por felicidad, por ratos hermosos, por prosperidad, ayúdanos, Padre, a no olvidar estar orando siempre, a apartar tiempo para esa oración continua, esa oración que nos debe siempre mantener cerca de ti, y también sosténnos cuando lleguen los momentos difíciles. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a ser sensibles y a obedecer tu palabra. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.